muertos porque no hay alimentos, en una Venezuela que es el país con más corrupción en el mundo, en una Venezuela donde nuestros abuelos y abuelas se mueren porque no hay medicina, en una Venezuela donde el mundo entero pide elecciones y democracia. Estos señores de la Sala Constitucional tienen los riñones de creer que ellos en este momento y van a seguir negando la realidad de pobreza, de miseria, de hambre, de violencia que vive el país. El mundo entero está pidiendo democracia en Venezuela. No solo las 34 naciones de América, el mundo entero, Europa, el Vaticano, todo el mundo pide democracia en Venezuela. Y Nicolás Maduro cree que desconociendo la Constitución y la ley va a salvarse de la decisión de cambio que tiene el pueblo venezolano. Hoy estamos acá para dejar muy clara la posición de esta Asamblea Nacional frente a la sentencia. Y quiero ser muy claro, es un golpe de Estado. Y quiero que el mundo nos ayude y los medios nos ayuden a decirlo con todas sus letras. En Venezuela, Nicolás Maduro dio un golpe de Estado. ¿Cuál es la diferencia de esta sentencia con las otras anteriores? Una cosa muy importante. Es la primera vez que estas dos sentencias le otorgan todo el poder a Nicolás Maduro para hacer las leyes que le dé la gana, para dar los contratos que le dé la gana, para endeudar al país como le dé la gana y para perseguir a los venezolanos como le dé la gana. Es un golpe de Estado con todas sus letras. Es una dictadura que el mundo entero tiene que ayudar a Venezuela en este momento a que se prendan las alarmas de todas las democracias del mundo para apoyar la decisión del pueblo venezolano a seguir firmes para que nosotros logremos con el voto cambiar esta dictadura por una Venezuela de libertad, por una Venezuela de justicia, por una Venezuela de democracia. Ayer se dio un golpe de Estado porque esta sentencia, a diferencia de las anteriores, le otorga a Nicolás Maduro fuera de la Constitución todos los poderes para hacer las leyes que él quiera, para contratar con quien quiere y para endeudarse con quien quiere y para perseguir a quien le dé la gana. Frente a ese golpe de Estado que estamos declarando hoy, nuestra segunda declaración es que esta Asamblea Nacional desconoce al Tribunal Supremo de Justicia. Es un Tribunal Supremo de Justicia que ellos mismos eligieron. A nosotros nos eligieron 14 millones de venezolanos. A ellos los eligieron ellos mismos. Ellos se eligieron solos. A ellos los eligieron para destruir la Constitución, para gobernar fuera de la Constitución. A ellos los eligieron magistrados para violar la Constitución. Por eso, a esta Sala Constitucional que está fuera de la Constitución, el día de hoy, los 112 diputados de la Unidad Nacional quieren dejar claro que este Parlamento se revela y desconoce esta sentencia de la Sala Constitucional. Nosotros estamos obligados por la Constitución a acatar la Constitución Nacional. Toda sentencia contraria a la Constitución es nula. Toda sentencia contraria a la Constitución, nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de desconocerla. Toda sentencia que vaya en contra de la democracia y la dignidad del pueblo venezolano, tenemos la obligación de desconocerla. ¿Por qué el gobierno hizo la sentencia de ayer? Y esto es importante que lo conozcan, sobre todo la prensa internacional. Además de concentrar todo el poder en sus manos, la sentencia de ayer tiene un propósito muy importante y quiero que presten atención a esto. La sentencia de ayer se hizo
para tratar de evitar el control del Parlamento al otorgamiento de empresas y explotaciones petroleras extranjeras. Nicolás Maduro está regalando la riqueza del pueblo venezolano y está otorgando asociaciones petroleras y no quiere pasar por el control de la Asamblea Nacional. Queremos mandarle un mensaje muy claro a todas las empresas que están contratando con el gobierno sin pasar por la Asamblea Nacional. Todas esas explotaciones petroleras son nulas y las desconocemos también. Y cuando en Venezuela hay un cambio de gobierno, más pronto que tarde, todas esas asociaciones estratégicas son nulas porque fueron otorgadas en contra de la ley y en contra de la Constitución. Una de las cosas con las cuales el mismo presidente Chávez se jactaba en las alianzas petroleras es que la modificación había permitido que pasaran por la Asamblea Nacional. Hoy Nicolás Maduro, para regalarle a dedo a sus amigos en Rusia o en otras corporaciones de otros países la explotación y la riqueza petrolera, la motivación de la sentencia es tratar de saltar ese control que ejerce el Parlamento venezolano. Y por eso quiero que quede claro, además que se está dando un golpe de Estado, además que esta Asamblea Nacional desconoce esa sentencia que es contraria a la Constitución, queremos que le quede claro a todas las empresas petroleras que cualquier alianza estratégica con el gobierno es nula absolutamente y esta empresa queda absolutamente anulada por desconocimiento del Parlamento y del pueblo venezolano. Igualmente, también queremos ser claros en lo siguiente. El gobierno quiere contratar dinero desesperadamente. Ha estado buscando todas las fórmulas que la Corporación Andina de Fomento le preste 500 millones de dólares más para seguir endeudándonos. Se lo hemos dicho claramente a la Corporación Andina de Fomento. Ese préstamo también es ilegal. Quien está en desacato es Nicolás Maduro y quien tiene que respetar la ley y la Constitución es Nicolás Maduro y para eso estamos nosotros acá. ¿Qué nos toca ahora como Asamblea Nacional? Nos toca seguir en la misma lucha. Una lucha que tiene que ver con el control frente al gobierno, con el control frente a esos contratos a dedo, esas deudas a dedo. Seguir con el control haciendo las leyes que el pueblo espera, como las leyes de seguridad social, como el cestatique, para los policías, para los jubilados, para los pensionados. Seguir con todo lo que significa darle propiedad a los venezolanos, reformar la economía para no tener esta economía de miseria y de importación de alimentos de otros países. Seguir con una Venezuela que pueda soñar junto con nosotros un cambio total. Queremos darle un mensaje al pueblo venezolano. Esta Asamblea Nacional ni se rinde ni se entrega y vamos a seguir luchando por el cambio democrático en el país. Y por eso esta sentencia lo que viene a poner claro es que lo que está pidiendo la Organización de Estados Americanos a través de la Carta Democrática Interamericana se justifica plenamente. En Venezuela no hay democracia, en Venezuela se dio un golpe de Estado y necesitamos la solidaridad de todos los países de la Organización de Estados Americanos para que continúe la presión de todo el mundo democrático para lograr materializar en Venezuela lo que nosotros podemos lograr este año con la presión de los venezolanos y de la comunidad internacional, que no es otra cosa que realizar este año como toca por ley, realizar este año como toca por Constitución, las elecciones de gobernadores, de alcaldes y también unas elecciones generales para que el país salga del caos de la dictadura y podamos tener un país donde cada venezolano decide el futuro del país. No se trata, como ha dicho el gobierno, de que haya una inversión o una especie de intervención extranjera. Todo lo contrario. Lo que pide el mundo entero es que la intervención que haya en Venezuela no sea de potencias extranjeras, sino la intervención del pueblo venezolano a través del voto. Esa es la única intervención que queremos nosotros, que el dueño de la democracia, que es el pueblo venezolano,
que nos puso acá en esta asamblea con 14 millones de votos, sea el que se exprese y permita decidir cuál es el futuro del país. Mientras tanto, Nicolás Maduro habla de invasiones, habla de ataques militares, habla de conmociones internas, y nosotros estamos muy claros. A lo único que le teme Nicolás Maduro es al voto del pueblo venezolano, que quiere un cambio radical de este gobierno y un cambio radical de este sistema económico y político. Y frente a eso, no podemos dejar de hacer un llamado a la Fuerza Armada venezolana. La Fuerza Armada venezolana no puede seguir silente. La Fuerza Armada venezolana no puede seguir callada frente a la ruptura de la Constitución. Nosotros sabemos que la inmensa mayoría de los oficiales de la Fuerza Armada están en contra del caos que sucede en Venezuela. Nosotros sabemos que los oficiales de las Fuerzas Armadas sufren en su inmensa mayoría el mismo drama del costo de la vida, de la violencia. Nada más el año pasado y este año han matado centenares de oficiales de las Fuerzas Armadas y de policía para robarle el arma. Sabemos que las Fuerzas Armadas sienten vergüenza hoy de su institución. Por eso queremos hacer un llamado de conciencia a la Fuerza Armada venezolana. Así como nosotros no vamos a aceptar nada contrario a la Constitución, nosotros esperamos que nuestra Fuerza Armada sea el primer guardián de la democracia y la Constitución en Venezuela, y que la Fuerza Armada venezolana se convierta en parte de la solución de la democracia en el país y nunca se convierta en el obstáculo que impida que la Constitución y la democracia reinen en Venezuela. Por eso, el llamado que hacemos a la Fuerza Armada es que el país aguarda para quienes tienen nada más y nada menos que la responsabilidad de tener bajo su custodia el poder del pueblo venezolano, a que ellos también tengan la responsabilidad de luchar para que Venezuela tenga una democracia como está en la Constitución y no como está dictada por quienes reciben órdenes de la Sala Constitucional. Esta Asamblea Nacional, además de dar este mensaje el día de hoy, vamos a hacer la convocatoria para diferentes acciones de calle en las cuales esperamos que el pueblo nos acompañe. Sabemos que hay miedo en este momento, sabemos que hay represión, pero este es el momento de ponernos de pie. Y nosotros vamos a ponernos de pie junto con el pueblo venezolano a convocar a diferentes acciones de calle para este sábado, para la próxima semana, para que junto con la protesta del pueblo por el hambre, también haga la protesta por la falta de democracia. Venezuela tiene hambre de alimentos, pero Venezuela también tiene hambre de libertad. Venezuela tiene hambre de justicia. Venezuela tiene hambre de democracia. Venezuela es un país hambriento por cambio. Y esa hambre del pueblo venezolano, se va a transformar en fuerza en la calle para protestar aquí en la Asamblea, protestar en todos los rincones del país, para que esa determinación de un pueblo que lo único que pide es votar, se pueda materializar con la presión del mismo pueblo venezolano y la solidaridad de todas las democracias del mundo. De manera que este mensaje que damos hoy como Parlamento es la ratificación de que estamos frente a un golpe de Estado, de que ese golpe de Estado lo que esconde es darle todo el poder a Maduro para que siga desfalcando el país. Pero que Venezuela sepa que aquí estamos de pie, que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir destapando la corrupción que hay desde los CLAP hasta las deudas, hasta el tema de lo que significa estas empresas mixtas, que vamos a seguir legislando para que haya leyes distintas de democracia y darle al pueblo los derechos que merece, pero también que convocamos a todo el pueblo venezolano, incluyendo las Fuerzas Armadas,
a defender la Constitución, a defender la democracia, a defender nuestro derecho de lo que pide el mundo entero, que es tener un proceso de votación, un proceso electoral que permita que el pueblo venezolano sea el que abra la puerta a un futuro distinto. Vamos a convocar para este sábado acciones de calle y vamos a convocar para la próxima semana una gran acción de calle. ¿Por qué no decirlo? Porque no queremos que el gobierno venga a reprimir desde ya. Lo vamos a hacer en su momento y lo vamos a hacer en compañía del pueblo venezolano en todos los rincones del país. Hay quienes pueden pensar, y con esto finalizo, que estas sentencias de ayer y de anteayer son sentencias que demuestran una fuerza que tiene el gobierno. Créanme que no es así. Este gobierno es tan débil, este gobierno está tan fracturado, este gobierno está tan corrompido, este gobierno está tan decadente que lo único que le queda es violar a la Constitución. Nicolás Maduro ha perdido la legitimidad, ha perdido la autoridad, ha perdido cualquier vestigio de gobernar con la Constitución y por eso lo único que le queda es la fuerza bruta, por eso lo único que le queda es la represión, por eso lo único que le queda es el miedo. Pero frente a eso está el pueblo venezolano decidido hoy, más que nunca, a cambiar la historia de Venezuela. Muchas gracias a todos. Así como las actividades de calle, las diferentes fracciones de la Asamblea y la Junta Directiva también anuncian a los magistrados de la Sala Constitucional: ustedes no van a salir impunes de esto. Vamos a hacer las demandas dentro de Venezuela para agotar